Uno de los temas más sensibles en las sociedades del mundo es, sin lugar a dudas, el manejo de la economía. Nosotros hemos visto con mucho interés un análisis que ha formulado el diario El País en España respecto de una situación que debe llamarnos la atención a los ecuatorianos. Y es que la tendencia económica de la administración del presidente Rafael Correa es a seguirse endeudando cada día más para solucionar el déficit presupuestario que ahora mismo se habla está superando los 5.059 millones de dólares. Para hablarles de este tema, esta mañana aquí en Ecotel Televisión hemos invitado al catedrático universitario de la Universidad San Francisco de Quito, Luis Espinosa. Muchísimas gracias, Luis, por venir. Muchas gracias a usted. Bueno, estamos hablando de esta tendencia al endeudamiento externo, que no es patrimonio solamente del Ecuador, sino de todos los países del mundo. ¿Cómo miran ustedes, los expertos, este tema? Bueno, yo miro con bastante preocupación el tema del déficit, por muchas causas. Cuando usted habla del nivel mundial, gran parte de la crisis económica en la que está inmersa Europa y Estados Unidos es una crisis de deuda, de déficit. Hay un exceso de déficit. Se gastó mucho dinero en un periodo de tiempo, ese dinero no se recolectó, sino que fue dinero que se gastó a base de déficit, se gastó hoy y se quería pagar mañana. Cuando vino la hora de pagar, cuando digo la dolorosa, que es cuando llega la factura y hay que pagar el dinero que se ha pedido prestado, resulta que no había dinero y por eso gran parte de los países de Europa y de Estados Unidos entraron en una crisis. Lo que veo con más preocupación todavía es que países de América Latina, y entre ellos Ecuador, están volviendo a esa cabalgada de gasto, a esa cabalgada de déficit, gastar mucho hoy que se pagará mañana, porque eso es exactamente lo que es el déficit. El déficit es pedir dinero prestado. Se disfruta del dinero hoy, pero luego habrá que pagarlo mañana. Y ese es el problema. El problema no es cuando se disfruta, cuando se gasta, el problema es cuando hay que pagar. Ahí es cuando vienen los problemas. Claro, déficit evidentemente demuestra simplemente en la parte literal de la palabra que nos está faltando dinero para cubrir una necesidad, ¿no? Cuando estamos hablando de estos 5.059 millones de dólares que el Estado ecuatoriano tiene como déficit precisamente, ¿es manejable estas cifras? Es absolutamente desproporcionado. Voy a decir por qué. Es desproporcionado porque son 5.000 millones de déficit público sobre un presupuesto de 34.000, lo cual quiere decir que es un 15% de déficit estructural. Es decir, el Estado ecuatoriano está gastando un 15% más de lo que está ingresando. Eso es muchísimo dinero. Pero además tenemos que verlo en perspectiva, puesto que estamos en una época de bonanza en la economía ecuatoriana. El precio del barril del petróleo está a máximos históricos y la economía ecuatoriana está creciendo. ¿Por qué tenemos que gastar tanto más de lo que ingresamos precisamente cuando estamos en la época de vacas gordas, en la época de bonanza? Es ahora el momento de ahorrar, es decir, el momento de tener superávit, puesto que la economía va razonablemente bien. No es el momento de gastar de más. Es cierto que los índices de deuda todavía son manejables, un 22%, pero también tenemos que ver la perspectiva histórica. En el año 2009 el índice de deuda era el 6%. Y ahora estamos en el 22%. Es decir, la cabalgada, el raid alcista que ha tenido en estos 5 últimos años es muy importante. En este sentido, expertos como ustedes, ¿qué recomendarían en este caso a la administración del presidente Correa? Bueno, no sé yo si la función de un catedrático de universidad es recomendar, ¿no? La función de un catedrático de universidad no es dar consejos, sino analizar la realidad y explicar la realidad a los espectadores. Evidentemente, la realidad es que estamos viviendo un 15% de déficit estructural sobre el presupuesto, un 5% de déficit público, que son cifras muy altas a nivel internacional, sobre todo para la coyuntura económica en la que está viviendo Ecuador en estos momentos, que es de bonanza. Lo importante sería, obviamente, colegir de este tipo de reflexión y análisis que hay que gastar menos, que el Estado debería ser más austero. Efectivamente, siempre que se habla de déficit parece que es un problema de ingresos, ¿no? De dónde conseguimos el dinero para gastar, cuando el problema grave es de gasto. Sin duda es un problema de gasto. ¿Por qué digo que sin duda es un problema de gasto? Porque podemos ver las cifras de cuánto gastaba el gobierno ecuatoriano hace el año 2006, que eran unos 8.000 millones de dólares, y ahora estamos en 34.000. Se ha multiplicado por 4 en estos últimos 9 años. Es por eso que estamos diciendo que es claramente un problema de gasto. La cuestión es, ¿en qué se está gastando el dinero? La idea es que se está invirtiendo o gastando en ese tipo de cosas, cuando la realidad es que la inmensa mayor parte del presupuesto público es gasto corriente, sueldos y salarios, lo que viene a ser gasto corriente, cosas que luego no permanecen. Esa es gran parte del problema. Sí, el problema es de gasto. Habría que evitar el gasto superfluo y más bien hacer inversión. Bueno, con respecto a las inversiones, por supuesto que evitar el gasto superfluo. Hay que distinguir inversión, gasto de despilfarro. Y es bastante difícil distinguir muchas veces de ellos. Con respecto a la inversión también hay que mirarla con una cierta perspectiva.
Todo aquel que ha hecho una inversión en su vida, sea un pequeño empresario o una familia, sabe que las inversiones es lo que tienen. A veces salen bien y a veces salen mal. La inversión tiene un componente de riesgo, es algo que se hará, es algo que se espera rentabilidad en el futuro. Entonces, todo aquello que se invierte hoy, en el futuro podrá ser rentable o no, porque el error existe, en economía es muy importante. Es muy importante también que nosotros nos hagamos eco de este análisis del diario El País en España, que dice que Ecuador debe buscar más financiamiento porque el déficit fiscal al actual hay que sumarle 3.000 millones de dólares de pago de capital, dice este análisis del diario El País. Eso es lo que estaba estimado a inicios del año, según Fausto Ortiz, que fue exministro de Finanzas. De momento, la deuda del país alcanza el 26% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto? Bueno, a ver, vamos por orden. La deuda del 26% del PIB quiere decir que de todo lo que ingresa Ecuador en un año debe, o sea, ya está endeudado por el 26%. Es una cifra que a nivel internacional no podemos dejar de reconocer que es relativamente baja, y además la Constitución de Montecristi tiene una salvaguarda bastante importante que es el límite al 40% en el 2008. Pero que todavía haya margen para endeudarse no quiere decir que nos tengamos que endeudar ahora. Quiere decir, porque parece como si tenemos que vivir siempre al límite de deuda. No, podemos en estos momentos de bonanza hacer superávit y bajar esos niveles de deuda. Con respecto a... porque, claro, no se puede olvidar que el déficit, la deuda, tiene un coste. Esos son los tipos de interés. Gastar hoy lo que no se ha ingresado tiene un coste, y es que tienes que pagar tipos de interés como cualquier persona que se compra una vivienda o se compra una moto pidiendo un crédito. Ha de pagar los tipos de interés. Cuando hablamos de esos 2.000 millones del coste de la deuda, el país dice 2.000, 3.500, podemos estar en estas cifras, estamos hablando de que ese es el coste que nos cuesta habernos endeudado de más en el pasado. Es muy caro el déficit, es muy caro de gastar. De hecho, para Ecuador es especialmente caro. Ecuador está pagando un 8% de tipo de interés por su deuda. Una cifra desproporcionada. Los países del entorno, Colombia, Chile, Perú, están pagando muchísimo menos, prácticamente la mitad. Están pagando un 4%. Esos 4 puntos de diferencia es dinero que hay que gastar, es puro gasto. ¿A qué se debe esto? Bueno, claramente los tipos de interés de la deuda soberana, los tipos de interés de los países, están correlacionados con el índice de confianza que produce el manejo de la política económica de ese país. En el caso ecuatoriano, el punto clave fue aquel no pago pero sí pago, pero no pago, que se hizo en el 2009 con respecto a la deuda, que fue un poco jugar con el mercado de valores internacional. Hubo un momento en que Ecuador dijo que no iba a pagar a los deudores, lo cual, claro, todos pareció muy bonito porque dijimos, no pagamos la deuda, qué bien. El problema es que al año siguiente tenemos déficit y tenemos que ir a pedir a los mercados que nos den dinero. Y claro, si una vez no lo has pagado, cuando vas a pedirle la segunda vez que te den dinero, o no te lo dan o te lo dan a un tipo de interés muy alto. Ese es el diferencial. Sí, muy interesante. ¿Qué comentario haría usted a otra información internacional de que Ecuador suma 7.000 millones de dólares a su deuda con China? Porque ha sido un gran prestamista a los chinos para los ecuatorianos. Claro, con respecto a esto ¿por qué China es el mayor prestamista de Ecuador? Porque desde el año 2009 los mercados internacionales, el resto de los mercados del mundo, quedaron cerrados para Ecuador, porque claro, ya no lo había pagado una vez. Con respecto a la deuda con China, lo primero que tenemos que decir es, a mí me encanta oír una cifra, porque las noticias son oscuras. Es decir, en los presupuestos no hay unas cifras claras y los medios de comunicación van cambiando las cifras con respecto a cuáles son los acuerdos o cuál es la deuda que hay con China, o si es venta de petróleo anticipada o es venta de petróleo con tipo de interés, no se sabe claramente. Los 7.000 millones con China tienen algunos problemas. Cuando uno tiene un solo deudor, cuando uno debe a una sola persona, corre mucho más riesgo que cuando tiene una diversidad de deudores, ¿no? Porque tiene los riesgos diversificados, los huevos en distintas cestas. Desde luego, el monto de la deuda con China en los últimos años de las deudas ecuatorianas se está disparando. En los últimos años, China está siendo el principal país que está siendo deudor. El problema es que no sabemos cuáles son las contrapartidas, puesto que no es un mercado abierto, no es deuda colocada en mercado. Falta información. Sí, vamos. Falta transparencia, ¿no? A los analistas, a los que desde la academia intentamos analizar esto, desde luego lo que nos faltan son datos de información, porque cuando uno coloca deuda en mercado abierto, cuando uno coloca deuda a tipos de interés como la emisión de bonos que hizo Ecuador, las condiciones están muy claras, se publica y está. Cuando uno coloca deuda en acuerdos bilaterales, en acuerdos entre un país y otro, esos acuerdos no se suelen hacer públicos en su totalidad, y en el caso de Ecuador, en los últimos años está colocando casi toda su deuda con China por acuerdos bilaterales.
en este análisis lo máximo que puedo decir es que me falta información. Pues muchísimas gracias esta mañana, este análisis tan sesudo y tan bien hecho, formulado por Luis Espinosa, él es catedrático de la Universidad San Francisco de Quito. Hemos hablado de un tema vital para nuestro país, el endeudamiento externo.